es diferente un presupuesto y un flujo de caja. Y muchas personas, o yo me confundía porque yo decía, con el presupuesto ya tengo. Sí, pero es que si no estoy manejando un flujo de caja donde anote mis ingresos y anote mis gastos, pues yo no estoy sabiendo si llego o no y con qué tan rápido va a llegar a la meta. Que la meta es el presupuesto. Uh-huh. Si yo entiendo que el presupuesto es presuponer lo que voy a gastar en el futuro y se convierte en mi meta, ejemplo, yo de comida solo voy a gastar 300,000 pesos. Pero si yo no anoto que hoy gasté en un restaurante 200 y que mañana me gasté 100,000, pues yo no sé si me gasté ese presupuesto en un día, en 2 días, en 3 días. Yo no tengo el camino claro para llegar a mi meta. Hola, soy Daniel Rodríguez y durante los últimos 8 años he aprendido de las mentes más brillantes del planeta cómo mejorar mi relación con el dinero, ganar más, mantener más y multiplicar más. Mi objetivo es ayudar a más de 10 millones de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy tengo a alguien de la casa, un amigo, un hermano, una persona que admiro profundamente, que hemos hecho varios proyectos, negocios juntos, varios viajes compartiendo. Él es Santiago Garzón, es inversionista en bienes raíces, es experto en compra de vivienda, es una persona que a su corta edad compró su primera propiedad. Mucha gente tiene tal vez 10 o 20 años más que Santi y no ha comprado su primera propiedad. Entonces hoy, a raíz de eso, le enseña a las personas a hacer lo que él hizo muchísimo más rápido, optimizado. Y hoy vamos a hablar un poco de todo. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás? Hey Dani, muchas gracias Money Mastery Podcast por la invitación. Gracias al equipo y a ti por estar acá. Qué chévere volver a estar contigo. Ah, qué lindo. Ya vamos a terminar. Con Santi hemos forjado una amistad súper chévere. En algunos momentos muy difíciles he tenido yo que hablar con alguien y él ha estado ahí para mí. Igual él para mí también está de la misma manera cuando tenemos retos y quiero empezar un poco por ahí porque creo que todos necesitamos a alguien con quien desahogarnos, que nos entienda y que pueda empatizar lo que nos está pasando. Y lo hemos hablado varias veces que nos hemos visto a comer roscón con agua de panela. Bueno, tú comes roscón con agua de panela. Yo tomo un café latte con leche de almendras. Algo así. ¿Qué tal si empezamos a hablar un poco de esto, Santi? ¿Qué tal si empezamos a hablar un poco de... Porque es importante como rodearte de las personas correctas, porque tú tienes una edad muy joven. ¿Cuántos años tienes para empezar el podcast? Yo tengo 23, casi 24. Y... Pero los casi aún no cuentan. No, casi le doy un beso, no. No. Casi cierro negocio, no. Casi no me roban. Casi. No, te robaron. Me robaron. Exacto. Sí. Como a los muchachos. Pero esa es otra historia. Ese es otro podcast. Sí, tengo 23 años y hace 6 años estoy en este mundo digital aprendiendo y practicando, y hace ya casi 3 años le estoy enseñando a las personas a cómo pueden invertir en su primera propiedad de forma sencilla, con un paso a paso y de una forma que realmente le ahorre muchos dolores de cabeza, que gracias a mi historia aprendí muchas cosas y bueno, todo este proceso ha servido para compartir mi historia y que las personas prevengan todos esos dolores de cabeza y lo hagan de manera más efectiva. Porque es importante rodearte de las personas correctas, porque es importante eso que decían tanto los abuelos: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel algo se le pega. Porque tú ya llevas un muy buen tiempo haciendo esto, pero tú empezaste conectando con muchas personas que seguías, que admirabas, que tenían un poco más de experiencia de vida. Empecemos por ahí porque me parece un punto muy importante, y aunque tal vez va a sonar cliché hablar de esto, quiero que nos compartas tu experiencia y tu historia, porque
Yo sí pienso que ahí está todo. Ahí rodearte de la gente correcta. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia rodeándote con las personas correctas, cómo empezaste como a buscar esto para entender cómo podías crecer profesionalmente, personalmente, económicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Bueno, desde que iba terminando el colegio, para mí era importante saber qué iba a hacer después, y tuve la oportunidad de presentarme a 3 universidades públicas, porque realmente en mi familia no había el recurso para pagar una universidad privada, y de ahí me postulé a la Universidad Nacional, a la Universidad Distrital, y había una tercera entidad que no era una universidad, sino era más bien como un instituto, que es el SENA. Desde ahí yo me inclinaba más hacia el SENA por toda la oportunidad laboral que tenía, pues porque era una educación práctica. Entonces tú aprendes y pones en práctica y te pagan. No es como la universidad, que después de 5 años pruebas suerte a ver quién te contrata y de ahí quién te va a pagar por tus habilidades. De ahí me presenté a la Nacional, tuve un buen ICFES, sin embargo estuve muy cercano, pero los casis no valen. Entonces estuve casi a 5 puntos de ser becado por la Universidad Nacional y no pude. Al final pasé también a la Distrital, estuve como opcionado, pero tampoco pasé. Y de ahí la mejor opción fue el SENA. Presenté todos los exámenes del SENA y pasé de primeras. Con la sorpresa que ya estando en el SENA me doy cuenta que hay gente que se ha inscrito más de 10, 15 veces y no lo logra. Wow. Y de ahí en el SENA empiezo a desarrollar algo que en el colegio no lo había descubierto, y era como un empoderamiento y habilidades que en el colegio probablemente no había descubierto. Y esto lo descubres gracias a rodearme de personas mayores. En el colegio todos en la misma edad, no había mucho que aprender, pero ya cuando me empiezo a rodear de personas mayores, que en el SENA yo entro de 17 años, en el SENA eran personas la persona más joven era yo, promedio de edad, entre los 24 a los 28 años de edad. Grandes. Entonces ya, claro, ya era gente que me llevaba unos 5, 6, 7 años, algunos me llevaban más de 10 años. Entonces empiezo a rodearme de personas con mayor experiencia y me expande la visión y digo, bueno, quiero encontrar habilidades que de pronto no he descubierto. De ahí me doy cuenta que la magia es en rodearme de personas que ya han pasado por los caminos que yo quiero pasar para aprender de ellos y evitarlos. Probablemente no los evite al 100%, pero sí casi que predigo un poquito el futuro y mitigo el dolor que produce pasar por ese mismo camino que esa persona ya pasó. De ahí desarrollo diferentes habilidades, ingreso al sistema de liderazgo del SENA, que me ayudó a empoderarme mucho, porque yo tenía que representar alrededor de 1500 aprendices en el SENA. Entonces ya era... ¿Cómo representar? Yo pasé de ser el líder, yo empiezo a ser el líder de mi grupo. Mi grupo eran personas promedio de edad más o menos 25 años. Fue un reto bastante grande, porque cuando yo me lancé, por supuesto no me eligieron, porque eligieron la persona que tenía más edad. O sea, estaba haciendo política. Estaba haciendo algo como la política. ¿Y no te eligieron? No me eligieron porque... No te quemaste. no, porque lo seguí intentando. A los 17 lindo. años competía con alguien de 24, de 28 y alguien de 35. Se elegían 2, líder y sublíder. Entonces quedó el de 24 y el de 27. Ellos 2 quedaron en el sistema de liderazgo. Yo dije, bueno, en esta ocasión no fue, soy el menor, nadie confía en mí. Bueno, muchos peros y muchos paradigmas que habían en mi cabeza. De ahí yo tomo la decisión de que cuando ellos ya hacen un intercambio, pues yo quedo como sublíder, porque había otra persona también como de 23 años, yo de 17, se postula, nadie más se quería postular, yo fui el único que levanté la mano. Ahí fue como ingresé a ser sublíder. En caso tal de que el líder faltara, el líder del grupo pequeñito de 30 personas, yo quedaba a su reemplazo. Esta persona era muy aplicada y se va a México por un intercambio del SENA. Wow. De salirse a México, yo quedo como líder de ese grupo de 30 personas. Había presidente y tú eras el vicepresidente. Yo era el vicepresidente de ese pequeño equipo de trabajo. Porque lo mismo, el SENA es muy práctico. Entonces el SENA te capacita para el mundo corporativo, y así es el mundo corporativo.
Está el presidente, tiene que haber un vicepresidente, está el gerente, debe haber alguien que esté por debajo del gerente para reemplazarlo en caso tal de que se llegue a ir. Son cosas muy prácticas y muy corporativas. Ya cuando paso a ser el líder, se abre una convocatoria en el sistema de liderazgo de todos los equipos de trabajo del SENA. El SENA es una de las instituciones más grandes del país, gratuita y de calidad en su educación. Y pues ya en toda la parte administrativa, que era yo lo que estudiaba, habían alrededor de 5.000 personas. Sin embargo, nosotros estábamos en una subsede, en una sede aparte del SENA, porque no cabían 5.000 personas en un mismo lugar. En esta subsede aplico al sistema de liderazgo y yo quedo como el líder y el representante de alrededor de casi 40 fichas, 40 equipos de trabajo, cada uno conformado por más o menos como 30 personas. Ahí es donde la sumatoria total de las jornadas, porque había gente que estudiaba en la mañana, otra gente que estudiaba en la noche y otra gente que estudiaba en la tarde. El total de las jornadas, yo estaba representando a los de la mañana y los de la tarde, eran 1.500 personas. De ahí, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que velar por los procesos educativos, tenía que ser la voz de todos los estudiantes. De ahí tenía que organizar planes de como de que la sede tuviera mayor integralidad, mayor confort para los estudiantes. Yo era el puente entre los directivos del SENA y los estudiantes. Cualquier inconformidad que presentaban los estudiantes, yo la comunicaba a los directivos, y cualquier orden o directriz de ellos, yo la comunicaba a los estudiantes. ¿Cómo la comunicabas? Se comunicaba a través de grupos de WhatsApp, se comunicaba a través de pasar salón por salón. Nosotros teníamos un grupo del sistema de liderazgo. Yo me comunicaba con los líderes de cada ficha. Entonces, igual, yo antes era un líder de 30 personas. De ahí pasé a ser el representante de esa subsede. Entonces, de ahí yo me comunicaba con los otros líderes. Okay. O yo pasaba salón por salón. Cuando me tocaba en la mañana o en la tarde, yo pasaba salón por salón dándoles las comunicaciones, haciendo convocatorias, citando a reuniones. Nos reuníamos también con los psicólogos. Se hacía un programa social muy bonito porque habían personas, ahí me di cuenta también mi vocación social. Habían personas en el SENA como que iban en su carro, sus papás los llevaban en su carro, de pronto tenían ciertas comodidades, como habían personas que realmente les tocaba irse caminando 1 o 2 horas para llegar al SENA, o les tocaba colarse porque realmente no tenían el recurso. Wow. Ahí me doy cuenta que... Por eso te gusta caminar. Por eso me gusta caminar. De ahí ya entendí. Ya ahora todo tiene más sentido. Ahorita les contamos por qué hablamos de esto. De ahí yo me doy cuenta que realmente se puede ayudar a miles de personas. Wow. Con un consejo, con una opinión, con algo, se puede cambiar la vida de las personas. Personas que eran mamás solteras y no tenían cómo alimentar a sus hijos y estaban estudiando para salir adelante. Personas que tenían condiciones muy difíciles en su casa y que prácticamente iban casi que a escondidas al SENA para salir adelante. Wow. Personas, ¿escondidas? Sí, porque sus papás no los apoyaban, porque les tocaba trabajar. ¿Usted qué va a ir a estudiar, hijo? Si usted necesita traer plata. Sí, claro. Entonces la gente en ese afán de salir hacia adelante, pues tenía que buscar diferentes formas de hacerlo. De ahí yo pues era muy joven, ahí cumplí los 17 años y me di cuenta que se me crecieron los humos. La fama en un grupo tan pequeño me pegó muy rápido, entonces yo en algún punto olvidé que era estudiante. Entonces yo tenía una comunicación directa con los profesores, entonces era más fácil decirle, no, yo le entrego el trabajo más adelante, no se preocupe, venga, charlémoslo. Yo estaba en una reunión, yo estaba en otra cosa y iba postergando la entrega de trabajos. Y los profesores, en el SENA se llaman instructores, pues los instructores, al ver que estaba en el sistema de liderazgo y que era tan aplicado en ello, pues me ayudaban, me decían, no se preocupe, no le entregue hoy, entréguelo mañana, entréguelo pasado mañana. Poco a poco se me fue olvidando que era estudiante y llegó un punto donde ya mis mismos compañeros ya explotaron. Pero venga,
No puede ser que Santiago, solo por estar allá en el sistema de liderazgo, se salga todos los días de la clase, entregue los trabajos tarde. O sea, y te volviste vago. me volví un poco vago. No un poco vago, le ¿Mucho? di... un poco mucho. Le di prioridad a algo, No, y te gustaba, ¿no? O sea, algo que me gustaba, Sí. pero no podía olvidar que era estudiante. Wow. Ahí hubo un momento donde... ¿Alguna vez te escapaste sin tener nada que hacer? O sea, por ejemplo, no tengo... Varias. Varias. Espero esté escuchando. Pero el punto era que tenía para dónde irme. No era que me iba a jugar billar, me iba a vaguear. Pensé que así tenía el billar. No, me iba a hablar con los psicólogos. Me encantaba hablar con los psicólogos, me encantaba hablar con los profesores que estaban por ahí desocupados. Les hacía preguntas, empezaba a capturar toda esa información que ellos tenían Wow. para aprenderla. Entonces, de ahí hubo un momento ya de declive donde yo me enfrento casi que a todos los compañeros del mismo grupo. O sea, estamos hablando de que los compañeros empezaron a molestar contigo, como que se rebelaron contra ti. Y ¿Cómo fue eso? fue un día muy chistoso porque estábamos en clase de contabilidad y era momento de entregar un trabajo, el cual, por supuesto, yo no iba a entregar. No, tú eras el líder. Y yo iba a entregarlo días después. Pero ya llegó uno donde le dice, profe, venga, pero no es justo que Santiago haga tal cosa. Dijo uno y siempre hay un sapo, Y ¿no? otro. Saludos, ¿cómo se llama? Digámoslo. ¿Cómo es el nombre? No, ya realmente no me acuerdo porque al final fueron como varios diciéndolo al tiempo. Y ya yo les dije, bueno, o sea, yo estoy trabajando para que todos estemos mejor. Mi equipo de trabajo, mi grupo, la ficha tenía más privilegios porque yo les separaba la cancha con más tiempo, con menos tiempo de anterioridad cuando tocaba apartarlo con tiempo de anterioridad. Yo les programaba como más reuniones de psicología, yo les hacía el contacto directo, si tenían algún reto yo se los tramitaba más rápido, pero al final va lo mismo, no se me podía olvidar que yo era estudiante. Claro. Me hicieron ver todo eso como que usted no se puede olvidar que es estudiante, usted no se puede olvidar que tiene responsabilidades. ¿Los demás estudiantes o algún profesor? No, todos los estudiantes, yo estaba al frente en el tablero y todos los estudiantes me empezaron a decir eso. ¿Pero por qué pasaste el tablero? Porque Como dijiste, no, pues díganme todo de frente, ¿va? Sí, ¿Cómo fue? Fue así, O sea, le dijiste, no tan valientes, paso al frente y que me diga. Entonces fue como, venga, pues hablemos todos a ver a qué acuerdo llegamos. Claro, entonces empiezan a votarme todo. ¿Y había un profesor ahí o algo? Sí, claro, estaba la profesora de contabilidad y ella se lavó las manos porque ella decía, pues si él me pide tiempo, pues lo que dice el reglamento es que como ellos están en reuniones, pues hay que darles ciertos plazos, ciertas cosas, pues porque están ocupados. Claro. Pero conscientemente yo ya me pasaba. Wow. Entonces, te empezaron a decir todos eso. De ahí me empiezan a decir muchas cosas que yo digo, bueno. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Yo tenía mucha rabia, decía, putos desagradecidos, no, es que huevo, yo marica, todo lo que hago marica, y mire cómo me pagan. no. Si yo voy a otro equipo de trabajo, mejor dicho, yo era el dios en otras fichas, en otros grupos de trabajo. Wow. Pero yo sí, porque en el mío que tiene más privilegios, porque yo estoy acá, no lo valoran. Al final me di cuenta que tenían toda la razón. Pero ¿cómo fue el proceso de darte cuenta? Porque eso que me estás diciendo es porque ya tú le has metido mucho a tu cabeza, eres mucho más consciente, tú meditas de vez en cuando, haces deporte, te ruedas con gente muy crack. Pero en ese momento, con 17 años, no es como que ya media hora es como, tienen razón. Bueno, no sé, como no lo había pensado. Ojalá yo a esa edad, de hecho, ni a tu edad. No, es como 10 minutos después, tienen razón. No. Pues no sé cómo fue ese cambio, es que... A mí me gusta caminar y en ese momento me gustaba mucho montar cicla, que era lo que había en la casa, la bicicleta. Pero en el camino yo demoraba alrededor de 20 minutos, no era muy lejos el Sena de mi casa. Y yo todas las tardes regularmente yo me iba caminando y pensaba qué hice bien hoy y qué no hice tan bien. ¿Y por qué hacías eso? Me gustaba para reflexionar qué había aprendido, qué había hecho. ¿Lo aprendiste en algún lado o lo viste? Yo veía mucho YouTube y aprendía mucha información de valor en YouTube. ¿Y cómo llegaste a esa información? ¿Alguien te dijo? ¿Tú mirando pornografía? ¿Cómo que salió una idea? A veces pasa.
No exactamente. No sé. Un chistecito de varón, pero hielo. Para todos los que nos están viendo, es que somos muy cercanos con Santi. Entonces, ustedes me han visto y van a decir, tal vez no es así con ningún invitado. Es que entonces hacemos chistecitos para hacerlo. Unos Porque, chistecitos. de hecho, esto que estoy escuchando de Santi, yo no lo sabía. O sea, yo sí sabía que tú has empezado a estudiar, a ver cosas en YouTube, pero yo no sabía que tú ibas a la casa y como que te empezaste a cuestionar eso. Porque no, o sea, no es algo que haga alguien de 17 años, eso está muy cabrón. Pues tú tienes 24, casi 24, 23. Entonces, y los resultados que tú tienes, muchas personas ni de 50 años los tienen. O sea, hace poco estuvimos de viaje en Brasil, yo tuve que volver a trabajar y se quedó como un mes parrandeando. Entonces, o sea, no es normal la vida que tienes, ¿no? Entonces, que a los 17 años estuvieras cuestionando de esta manera me hace ruido porque, o sea, sí conozco parte de la historia, pero no conocía esa parte de ese cuestionamiento. Sí, tal vez escuchar videos y demás. Bueno, todo empieza desde que yo salgo del colegio y yo digo, bueno, ya debo trabajar, ya debo producir. ¿Cómo lo hago? Debo estudiar, pero estudiando tal vez no produzca mucho. El punto ahí fue que yo tenía dos claros ejemplos, mi mamá y mi papá. Yo toda la vida viví con mi mamá una persona ultra desorganizada financieramente. Mi mamá era muy abundante, pero esa abundancia era un error porque no entendía que debía poner límites a sus finanzas. Entonces era, si hay que pagar algo, mi mamá lo pagaba, si hay que invitar, mi mamá invita, pero no se medía. Y llegó un punto donde ya estaba muy mal financieramente, muy desordenada, vivía para pagar las deudas. Wow. Y por el contrario, mi papá, cuando lo iba a visitar, era una persona demasiado tacaña. O sea, cuidaba tanto el dinero que nunca salía de él. Entonces, esos dos ejemplos Eran extremos. Claro, esos dos extremos me dijeron me dieron la enseñanza de vida, y yo no quiero ser ni como mi mamá, desordenada, ni como mi papá, súper amarrado financieramente. Interesante. Entonces, de ahí yo tomé la decisión de aprender. Wow. Cómo manejar el dinero, cómo todo eso. Y de ahí, pues, todo el tema de educación financiera desemboca en YouTube. Wow. Todo contenido gratuito. De ahí desemboca a también crecimiento personal. Entonces, ¿en quién me tengo que convertir yo para ser una persona más organizada financieramente? Entonces, empecé a darme cuenta que debía hacerme mejores preguntas, debía tener un nivel de conciencia mucho más alto, que en ese momento lo entendía y no. O sea, ahí iba de a poquitos aprendiendo. Wow. Pero era un espacio de reflexión cada vez que yo me iba caminando. Yo decía, bueno, ¿será que lo que hice hoy está bien, está mal? Y más después de ese día, que fue como confrontarme a mi lado oscuro, que otras personas me hicieron ver. Sí, tienen razón. ¿Cómo fue esa catarsis? ¿Cómo fue esa catarsis de decir como sí tienen razón? Fue reconocerlos, cabrón. De hecho, yo te conozco ya hace un par de años y creo que si tienes esa capacidad de reconocer cosas que puedes mejorar y puedes cambiar, pero para la mayoría no es tan fácil reconocer. A mí me cuesta a veces reconocer cosas, o sea, como decir, sí, tienes razón. Creo que influye mucho también la gente con la que me rodeé en el colegio. Mis amigos no eran los más juiciosos, por el contrario, ellos competían. Los últimos 3 puestos celebraban como usted quedó de última, yo quedé penúltimo. Pero yo siempre estuve entre los 10 primeros. Wow. Más que su rendimiento académico, era como el compañerismo que teníamos. Hermandad, sí. Nuestra hermandad fue muy bacana, al punto de que si cometíamos un error, que por supuesto hacíamos pilatunas, y si cometíamos un error, todos levantábamos la mano. ¿Y quién fue? ¿Quién hizo esto? ¿Quién rompió el vidrio con el balón? Eso no había que pensarlo. Todos al mismo tiempo. Si tú lo cometiste, tú levanta la mano. Y al final ver eso en ellos y yo también hacerlo y tener esa hermandad de decir... Esa compinchería. Claro, esa compinchería de decir, marica, si la embarraste, levantemos la mano. No nos va a pasar nada. Levantemos la mano y reconozcámoslo. Eso hasta ahorita lo estoy haciendo consciente de que de pronto puede venir desde allá. Wow. En el colegio, en el SENA ya fue algo más como que ya lo traía. Era de pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y ya de ahí yo decido alejarme del sistema de liderazgo y concentrarme a lo que era, un estudiante. Entonces de ahí, ya como ya había hecho relaciones con los psicólogos, con los directivos,
hay una competencia, hay una materia práctica que es ser trabajador del SENA. ¿De acuerdo a lo que tú estudiaste? Tienes que venir todo un trimestre, todo 3 meses, a trabajarme a mí como institución en el SENA. Y yo trabajé en capellanía. La capellanía era el pastor del SENA, cosa cuya había como un conflicto en ese momento, porque en esa edad sentía que yo era el más ateo del mundo, que Dios no existía, me sentía súper alejado de Dios y era un reto para mí estar en capellanía. El padre, cuando me hace la entrevista, me dice: ¿usted cree en Dios? Y yo le digo: no. Me dice: entonces busca el cambio y estás en algún área de bienestar del SENA. Yo le dije: no, yo quiero estar acá para aprender. Ahí me doy cuenta que sí hay personas que pueden tener una muy buena relación con Dios, pueden ser unas personas íntegras y que pueden ayudar a las personas. Porque en mi concepción, para mí, tal vez las personas que tenían cierto tipo de religión no eran coherentes con lo que hacían. Entonces yo creo, pero peco, y el que peca y reza empata. Entonces yo crecí como con eso en mi entorno y no, yo por eso creía que estaba alejado de eso. Eso te alejaba, sí, no tiene sentido. Al final, pues, estar en capellanía me ayudó a hacer un trabajo social. Ya dábamos mercados a todos esos estudiantes que yo exponía esos casos. Ya yo era el que casi que ponía la mano de obra a hacer mercados, a repartirlos, a darles pasajes de Transmilenio patrocinados por el capellán. Wow. Que el capellán lo que hacía era conseguir empresas aliadas, empresas que patrocinaban a los mismos estudiantes del SENA, y venga, deme una donación para los estudiantes. Él reunía un grupo grande de empresarios y podíamos repartir un montón de tarjetas, eran por ahí 5 o 10 millones de pesos repartidos en muchas tarjetas. Wow. Con pasajes para el mes. Tienes un mes para pasajes, y así con muchos estudiantes. De esta manera yo empiezo a entrar más hacia el área de bienestar, entrar más hacia la parte del cuidado de la otra persona. Y de ahí tuve una bendición, y era entrar a Colsubsidio. Colsubsidio me patrocinó todo mi estancia en el SENA. En el SENA hay algo chévere, y es que a ti te pueden pagar antes de que tú entres a trabajar a la empresa. Como que confían en ti, te pagan mientras estudias para que al final vayas y trabajes con esa empresa. Así me pasó a mí en Colsubsidio. Al final termino todo mi periodo de académicos y de estudio, y voy a mis prácticas del SENA, entro a Colsubsidio, y ahí yo vengo en un ritmo totalmente diferente, dinámico, de ayudar a las personas y demás, y me estoy en un mundo que tal vez yo no lo quería, y era el mundo administrativo, pero era incoherente porque yo estudié administración. O sea, yo estudié para ser asistente administrativo. Entonces yo me estrello en un mundo donde me encierran en un cubículo. Yo acostumbrado a hablar con gente, a ayudar, a moverme. Me encierran en un cubículo a resolver PQRs internas. Entonces el cliente se quejaba, entonces yo era el que llamaba a la persona, al asesor del cual se estaban quejando, a decirle qué pasó, cómo pasó, hacer un informe y cargarlo a la plataforma. Al principio me dio muy duro porque yo sentía que ese trabajo lo hacía muy rápido y el resto del tiempo ¿qué? Entonces no me sentía feliz. Duré 2 meses como con un bajón muy grande, diciendo yo no quiero esto para mi vida, yo me quiero salir. Pero al final empecé a conectar con más compañeros. Mis compañeros eran 3 secretarias, cada una de 40 a 45 años de edad. Las secretarias de una era del vicepresidente, otra era del gerente y la otra era como de los dos gerentes. Sí. Okay. Entonces ahí me parece interesante porque yo digo, bueno, si no puedes contra tu enemigo, únetele. Y si yo me hago la vida amarga, que por la diferencia de edad no les hablo, hago lo que tengo que hacer y demás, pues no voy a pasar una buena estancia acá. Entonces me empiezo a hacer amigo de ellas. ¿Qué tan amigo? Bastante amigo. Bastante amigo, al punto de que me producen un momento muy alegre en ese cubículo, como que ya había con quién hablar, con quién compartir, de quién aprender. Y ya después empiezo a conectar con los directivos, me empiezan a conocer, mire, saluda a Santiago, súper aplicado. Y al final, después de todo eso, me quedo en la empresa. Espera.
algo que yo quiero hablar, que quiero cuestionarte de tu historia antes de que continuemos con eso de tu proceso de crecimiento ahí. Tú hablaste hace un momento de personas que tenían que caminar una hora, de personas que tenían que de pronto colarse en el Transmilenio, que para los que no están en otros países y de pronto no entienden el término colarse, ¿cómo lo podríamos definir? Como pasar sin pagar el transporte público. Saltarse las barandas o entrar por algún lado. Bueno, hay otra forma de llamarlo, pero no quisiera llamarlo así. Y hablabas de que gracias a lo que tú hacías en el trabajo en capellanía, se llama. En capellanía, con el capellán, tú levantabas presupuesto para comprarles tarjetas y que ellos pudieran tener estos pasajes. Te quiero cuestionar un poco esto, te quiero como preguntar qué piensas acerca de dar este tipo de regalos, porque hay algo que me cuestiona bastante a mí, es como la identidad, ¿no? Entonces tú me estabas diciendo eso y yo estaba escuchando en mi cabeza como la identidad, es como si estas personas tienen estas tarjetas que se las regalaron, pero su identidad es de colarse al Transmilenio. Ojo, no estamos aquí juzgando, simplemente quiero cuestionar un poco esto y te invito a pues que tú que estás escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, cuestiones también lo que estamos hablando. O sea, no tiene que, o sea, aquí hay algo más profundo que el colarse o que el no colarse, porque entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo para hacerme entender mejor con el punto y como poderlo hablar, que creo que hay algo bien chévere ahí. Es como, por ejemplo, el habitante de calle que pide dinero para comida, pero no es para comida. O el habitante de calle que pide comida, que yo no sabía esto, lo supe ya hace varios años, y es que esa comida en el mundo de ellos la pueden cambiar por dinero o la pueden cambiar por droga. Por droga. Yo no tenía ni idea de eso. Yo cuando me enteré, porque a mi mamá no les gusta darles de plato, entonces démosles comida. Entonces luego tú te sientes, no sé si realmente se la va a comer o si va a cambiarla por droga. Entonces, aunque yo le doy comida para que coma, ellos terminaban cambiándola por droga porque su identidad era de ser drogadictos. No, ni bueno ni mal. Simplemente es algo que es de su ADN, o sea, su constructo mental es drogarse. ¿Tú qué piensas de haberles dado los pasajes? Porque también lo viste. ¿Cómo veías sus comportamientos? Tú decías eso y yo decía, ¿cómo actuarían esas personas? O sea, sería súper interesante hacer un estudio de decir, de 100 personas, 50 usaban las tarjetas, 30 revendían los pasajes y se seguían colando y 20 se los regalaban a sus familias. No sé, estoy diciendo cualquier estupidez. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? Porque es que ahora tienes una educación diferente, ¿no? O sea, en verdad tú estás muy, muy, muy en otro mundo también. Eres independiente, manejas muy bien tu tiempo, tienes varias fuentes de ingresos, tienes inversiones, te rodeas con personas millonarias. Hace poco estuviste en el congreso de Asobancaria en Cartagena con los banqueros del país, o sea, imagínate ese nivel. Tienes amigos constructores, conoces dueños de constructoras grandes, o sea, estamos hablando de el 1% del 1% del 1% del país, o sea, es la gente más rica del país. ¿Cómo ves eso? Yo crecí y viví 20 años en el centro, en un lugar donde los habitantes de calle abundan. Y algo que aprendí mucho de eso es, si a ti te nace darlo, dalo es con la intención que tú lo das, no con el resultado que tiene. Al final el resultado es indiferente. ¿Cuál es tu intención? Si tu intención es ayudar a alguien, hasta ahí va a parar la intención. Si él recibe esa ayuda, si él, no sé, bota la comida, si él lo cambia por droga, X, pues tu intención va en que lo quieres ayudar. Y ahí va lo mismo con los estudiantes. La intención es ayudarlos. La intención es que reciban ese apoyo que como institución, como el SENA, decir, venga, nosotros te estamos apoyando. Ya, por supuesto, ya lo que haga el estudiante de ahí para allá ya es su identidad, es lo que él desea hacer. Pero algo que sí me quedó muy marcado de eso es que yo quería ayudar. Lo mismo que de repente hacemos con nuestro mensaje. Nuestro mensaje hoy en día con nuestra intención es ayudar,
de repente quien quiera ser ayudado recibe el mensaje y lo aplica y le hace efecto en su vida, como el que de repente quiere criticar y dice es que esta persona es un vendehumo, esta persona es no sé qué y señala. Nuestra intención siempre es ayudar, ya cada uno lo recibe de manera diferente. Entonces, al final no habían indicadores que por supuesto serían muy interesantes saber, hacerle un rastreo a esa tarjeta, cuántas veces se usa y demás. Sin embargo, en ese momento no se usa. Exacto. Claro. Sin embargo, en ese momento no se tenía, pero a mí me quedó muy impresa la intención. Ayudemos a transformar a estas personas que quieren salir adelante. Todos mis compañeros salimos 30 personas, los 30 nos graduamos del SENA, los 30 salimos, los 30 no quedamos en la empresa, los 30 no pasamos a la universidad y los 30 no tenemos los resultados que tenemos de forma igual, a pesar de que hayamos entrado al mismo lugar, con la misma información, en el mismo momento, pero el momento de vida de cada uno era diferente. ¿Cuál crees que debería ser la mejor ayuda en ese caso de regalarle los pasajes? ¿Crees que la mejor ayuda es darle los pasajes o cuál crees que crees que podría tener más impacto? Todo, bueno, a raíz de lo que he hecho, me he dado cuenta que sin importar las condiciones actuales, si tú te mueves y te incomodas y realmente haces, vas a tener un cambio. Y si te dan todo, pues no te vas a mover ni te vas a incomodar y vas a estar en el mismo lugar. Tal vez invitarlos a planes donde ellos brinden sus servicios o como obra social, como que brinden sus servicios a cambio de estos pasajes. Eso sería interesante. Puede ser una opción donde realmente la gente se incomode. A las personas, donde le cueste un poquito, ¿no? A las personas que conocí en ese momento tal vez les faltaba un poco eso. Unos porque ya estaban ya demasiado incómodos y otros porque estaban muy cómodos. Y muchos de los estudiantes del SENA actualmente tienen trabajo. O sea, no conozco la cifra exacta, pero podría decir que el 70-80% de los estudiantes del SENA consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque es una educación práctica enfocada al mundo empresarial, que es lo que se necesita, acompañado de que la contratación de un aprendiz SENA pues tiene descuentos a nivel tributario. Entonces, pero ¿cuántos de ellos son felices con lo que hacen? ¿Y cuántos de ellos han tomado la decisión de hacer empresa? ¿Y cuántos de ellos han tomado la decisión de dar un paso más allá? Hablaba con Luisa y le decía hoy que tenía mucho dolor de cabeza porque ser empresario no es fácil. O sea, en verdad yo estaba tan cómodo en Colsubsidio y lo que hacía me parecía chévere, me alegraba. Y esto me incomoda mucho. Pero es incómodo, ¿no? Es muy incómodo. Sí, es incómodo. Y si yo no me incomodo es porque no estoy creciendo. ¿Cuántas personas están dispuestas a incomodarse? No lo sé. De pronto algunos que nos están viendo, nos están escuchando, lo puedan dejar ahí. Yo me incomodo todos los días. ¿Cómo te incomodas? ¿Y qué tan fuerte estás para soportar esa incomodidad y ese dolor? Porque más que el dolor de cabeza de esta mañana, era un tema más interno, más una frustración. Yo digo, pero yo puedo, pero no estoy viendo el avance. Pero si le pregunto a Luisa sí ve mi avance, pero yo no lo estoy viendo. No, y mucha gente lo ve. Si le preguntas a tu mamá, si le preguntas a tus amigos, si me preguntas a mí. Escuchaba un podcast que decía eso: las personas que tenemos estándares altos no valoramos los pequeños pasitos, las pequeñas ganancias, porque son pequeños, las pequeñas victorias, sí. y nuestra proyección de nosotros mismos está acá, nuestra expectativa. Verdad. Luisa una vez me hizo una pregunta que yo estaba un poco mal, no encontraba salida frente a una situación de la empresa y yo le dije como es que me da miedo defraudar la expectativa que tienen las personas de mí. Y me dijo, ¿y esa expectativa la tienen las personas realmente o es la expectativa que tú te pusiste que tenían las otras personas de ti? Claro. Porque a veces es más, yo no quiero defraudar a Daniel, pero es lo que yo estoy diciendo que voy a defraudar de Daniel, pero Daniel puede que esté súper feliz y si así yo cometa un error, para él va a estar bien porque va a decir, está evolucionando y está avanzando. Claro.
pero en mi miedo de no defraudar a Daniel, no defraudar a mi mamá, no defraudar a X persona, pues me estoy haciendo es un poco más de daño por una expectativa impuesta, no por ellos, sino por mí. Al final es eso, incomodarnos. Y siento que, volviendo a la pregunta, esa sería una gran solución. Que tú ayudes a alguien más, brindes tus servicios, que es algo que no te cuesta, pero sí te incomoda, y que a cambio de ello recibas mercado, recibas retribución, una contraprestación de ese servicio, no monetaria, pero sí en pro a desarrollar tu educación o tu aprendizaje con mayor facilidad. De hecho, le quiero preguntar a las personas que están escuchando este podcast que van a YouTube y lo vean allá, si lo están viendo en Spotify, y pongan en los comentarios cuál creen que podría ser esa mejor solución. Aquí estamos filosofando, ninguno de los dos tiene la razón. De hecho, al final hay una historia de un perrito que estaba sentado en un clavito que me encanta, y es que salen dos compadres del bar borrachos y escuchan un perrito llorando, y el compadre le dice al otro borracho: compadre, ¿escuchas al perro? Sí, está llorando. ¿Y por qué llora? Pues porque está sentado en un puto clavo. Y el compadre le dice borracho: qué perro tan tonto, ¿por qué no se mueve? Es que le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para moverse. Entonces tú me decías lo de incomodarse, y de pronto sí están incómodos, ¿no? Porque, puta, caminar una hora. O ayer iba en un taxi y vi a alguien que se estaba colando en la Caracas, en Bogotá. Los que conocen Bogotá, es una avenida no muy grande, y la parte donde va el Transmilenio, que es el sistema de transporte masivo en la ciudad, no es muy grande, es denso, y se metieron. De hecho, hay unos separadores como tratando de evitar el tema, y se metieron por la entrada y pasaban Transmilenios a toda miércoles, a donde los atropelló un bus de esos gigantes, o sea, o te deja cuadrapléjico, te quita una pieza, lo vuelve nada. Y yo decía, qué adrenalina, o sea, qué denso, qué incómodo tú tener que hacer eso, arriesgando tu vida. Entonces sí es incómodo, pero no sé, de pronto la incomodidad es suficiente para quejarme de que esta no es la vida, es que no tengo suficientes alternativas, porque tú lo acabaste de decir, o sea, tú estuviste 20 años en el centro, de hecho tú estudiaste en un colegio donde probablemente hay personas que no les está yendo tan bien como a ti. Afortunadamente yo conozco un poco tus amigos, y unos son comerciantes, hacen negocios, les va bien, están enfocados. Entonces me parece interesante eso, porque al final es como tu entorno sí determina tus resultados, porque aunque tú estabas allá, tu grupo de amigos, los vemos ahorita y no hacen negocios, emprendedores, pero tal vez en ese mismo, que es muy chistoso, ¿no? O sea, es un gran entorno, pero hay unos microentornos. Pero tu grupito eran personas que yo las veo ahorita, y estamos hablando de que están haciendo negocios. Uno de tus amigos cristianos estuvo en Europa, cambiaron el carro, están emprendiendo, les va bien, o sea, que es interesante, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Mis amigos no eran, y va lo mismo, y de pronto algunas personas se identifican con esto. Nadie daba un peso por ellos. Por mí sí, entre comillas, porque yo era el más juicioso. Entonces yo era el de los 10 primeros puestos, el que, venga, casi no se junte. Se equivocan. Sí. El que no se junte con ellos son mala espina, mire que a ellos no les va bien en el colegio. Qué interesante eso. Pero al final es la visión. Ellos vienen de padres empresarios, comerciantes, y al final ellos adquieren ese ADN, pero yo venía de padres independientes, pero casi que luchando la día a día. Financieramente ellos tal vez venían de unos padres más acomodados, pero esa visión que ellos tenían era, tal vez el colegio no me lo dé todo, es lo que yo haga después del colegio. Ellos estudiaron en la universidad, igual, académicamente no eran los mejores, pero sí que les iba bien en los negocios, sí que tenían una visión clara, y era, yo tengo que ser disciplinado. Háblele de la universidad, eran vagos. Háblele de su empresa, de su negocio, eran los más juiciosos, los más aplicados. Tienen ahorita varios empleados. Uno de ellos, su familia tiene una flotilla de 27 taxis. Wow. Y él administra los 27 taxis de su familia. El otro tiene un local de textiles, y él administraba antes el local de textiles de sus papás. Ahora él tiene el suyo, el propio, y le da empleo a las personas. Entonces es como, pues pucha, todos salimos del mismo lugar, cada uno viene de contextos diferentes, pero es qué decisión estamos tomando. No sé qué tan incómodo puede ser administrar 27 taxis, más panaderías, más barberías que tienen ellos, o la de textiles de Cristian. O sea, no sé qué tan incómodos se sientan,
pero cada uno ha tenido que tomar ciertas decisiones para llegar al lugar de donde están hoy. Puede que no hayan sido buenas o malas, pues cada uno está en su momento y en cierto momento de vida, pues algunos meterán más el acelerador que otros. Yo tal vez aceleré un poquito antes, también por las personas que me rodeaba, por personas mayores que tenían resultados que yo quería alcanzar y por estar juntos, ya se te pegan esos resultados y se te pega esa visión de vida. Y lo que pienso de las personas que de repente hacen ese tipo de actos de colarse y demás, que ya va lo mismo, va la esencia y que no sé cuál sea su proyección. Yo tenía algo muy claro y yo quién quiero ser en unos años. Yo quiero ser un empresario y me comporto como tal. Si yo veo empresarios colándose, pues probablemente yo haga lo mismo, pero yo digo, ¿qué empresario se cola? O sea, ¿qué empresario con una empresa exitosa que ayuda a las personas, que da empleo, se está colando en un Transmilenio? ¿Qué comportamientos tiene esa persona? Medita, hace deporte, tiene una familia, tiene un hogar que a pesar de que tenga retos es feliz, está feliz con su hogar, con su familia, hace todo lo posible para estar agradecido. Entonces yo me comporto como tal porque es lo que quiero llegar a ser. Estas personas de repente tienen otra visión de vida y no tienen de repente claro qué quieren ser o cómo se deben comportar hoy para llegar a ser esa persona en el futuro. Actualmente tienes varias fuentes de ingresos, haces negocios, te invitan a la mesa a hacer cosas más grandes. ¿Cómo administras tus finanzas hoy? ¿Cómo fue ese cambio? Porque yo me acuerdo cuando te dije que era momento de renunciar en un live, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo que, claro, es un tema interesante porque pasar de ganar lo que ganabas en un año a poderlo ganar en un mes o incluso en una semana, como ha pasado en algunas ocasiones con lo que haces. ¿Cómo fue ese cambio para empezar a administrar ahora 10 veces más? Porque la verdad es medio, no es como la primera vez que yo fui a un hotel todo incluido. La primera vez que yo fui a un hotel todo incluido fue en Cancún, en el Hotel Paradisus. Un hotel, un hotel 5 estrellas, y tú vas al buffet y en el buffet hay de todo. Hay dulce, salado, saludable, cero saludable, graso, de todo lo que tú quieras. Y me acuerdo que la primera vez que yo fui con un amigo que se llama Federico. El tipo es millonario, libre financieramente, tiene como 8 bodegas, cada bodega le da como $2,000, una bomba el tipo. Muy pilo administrando su dinero, obviamente ha hecho de todo, entonces eso era como ya lo que estaba recogiendo. Y fue muy chistoso porque él cogió su plato y era el almuerzo. Y él pasó y un plato, entonces una ensalada, proteína y creo que una pequeña porción de carbohidratos, creo que era papa o algo. Y yo por otro lado llevaba mi plato, era una montaña de cosas. échele, eso es gratis, venga para acá. Todo, obviamente para repetir. Y luego fue muy chistoso porque era como no me cabe nada más en el plato. Y luego quiero otra cosa. Y luego llevaba 2 platos, 2 montañas, porque pues, güey, es el síndrome de que nunca lo he visto, nunca lo he tenido. Entonces como que ese miedo de que ya no va a estar luego subconscientemente que acaban de abrir el restaurante. Yo me lo llevé y llego y pongo mi plato, mis 2 platos, con una montaña de comida, y Federico con una ensalada, una proteína y ya. Y agua con zumo de limón. Y yo llevaba gaseosa. Fue súper chistoso porque pasa mucho cuando tú no has tenido algo, que llegas allá del restaurante, todo, pues tú dices, qué rico, y tú quieres todo. Pero pues todo es imposible. De hecho, dejé como la mitad de los 2 platos, porque no podía comer más, que es muy chistoso. Entonces, algo así pasa también con el dinero. Me ha pasado a mí como que tú ves tanta cantidad de dinero y como que te llenas, ¿verdad? Visualmente te llenas y por supuesto cuando empiezas a comer, pues te llenas. Entonces también, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio y cómo administras hoy tu plata? Empezar desde tan temprana edad a manejar bien mis finanzas, a tener el Excel, a tener un límite. ¿Sigues manejando ese Excel que conocí un día? No,
Ya el Excel es diferente. Es que era un Excel bien interesante. Sí, tenía métricas de todo, de qué gastaba, cómo se ¿Hasta de comportaba. cuánto tiempo se demoraba caminando? Era un Excel bastante como específico, ¿Meticuloso? sí, como muy meticuloso, pero era para el empleo. Porque yo sabía que recibía dinero cada 15 días, en cuánto gastaba. Ya ahorita es totalmente diferente porque ahorita los ingresos son variables. Aunque sean altos, son variables. Ajá, en Claro. algunos meses me puede ir muy bien, en otros puede estar más bajito, pero En otros tal vez no hay un ingreso. No hay pronto, ingreso. Porque pues parte de lo que hacemos en algunas empresas, no sé si a ti te ha pasado, el último contrato que hice me pagan a 60 días. Y yo, ok. al final nosotros nos volvemos como el banco Sí. de servicios, Ajá. que estamos apalancándote Ajá. para que tú cumplas tu objetivo empresarial y a nosotros como proveedores nos pagas en Ajá. X cantidad de tiempo. Ajá. Entonces, al final ha cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. Colocar límites, tener un presupuesto claro, que la diferencia, y esto yo no lo entendí sino mucho tiempo después cuando empecé a hacerlo, es que es diferente un presupuesto y un flujo de caja. Y muchas personas, o yo me confundía porque yo decía, con el presupuesto ya tengo. Sí, pero es que si no estoy manejando un flujo de caja donde anote mis ingresos y anote mis gastos, pues yo no estoy sabiendo si llego o no y con qué tan rápido va a llegar a la meta. Que la meta es el presupuesto. Ujú. Si yo entiendo que el presupuesto es presuponer lo que voy a gastar en el futuro y se convierte en mi meta, ejemplo, yo de comida solo voy a gastar 300,000 pesos. Pero si yo no anoto que hoy gasté en un restaurante 200 y que mañana me gasté 100,000, pues yo no sé si me gasté ese presupuesto en un día, en 2 días, en 3 días. Yo no tengo el camino claro para llegar a mi meta. Entonces, al final entender que el flujo de caja me ayuda a determinar la velocidad del camino para llegar a la meta, pues no voy a manejarlo de manera ordenada. Ponnos un ejemplo de lo que acabas de decir. Un ejemplo, vamos a hacerlo con lo mismo, con el alimento, o con algo más variable, con las eventualidades que podría ser salir de rumba. Ok. No, es que para manejar Bueno, bien para tus... algunos no es eventualidad. Sí, para algunos es ya muy frecuente, pero incluso para eso también se puede asignar Claro, un presupuesto. claro. ¿Cuál es el error? No tenerlo presupuestado, Claro, no tener claro. límites. Si yo quiero ir de rumba y yo quiero rumba o diversión en términos generales, lo que para cada uno sea diversión, yo le asigno un presupuesto de 100,000 pesos. El presupuesto es antes de iniciar el mes. O sea, si vamos a entrar al mes de octubre, yo al finalizar septiembre, yo tengo que estar planeando en octubre cuánto me puedo gastar máximo. O sea, del 1 de octubre al 31 de octubre, yo máximo me puedo gastar, vamos al ejemplo, 500,000 pesos en fiesta. Durante octubre, ahí va el flujo de caja. Yo voy anotando cada cuánto estoy saliendo de fiesta y qué tan rápido estoy llegando a esa meta. Si yo me gasté esos 500,000 pesos en la primera semana, ya sé que las otras 3 semanas no voy a volver a salir de fiesta. ¿Por qué? Porque yo me puse un límite. Yo dije 500 es 500. Yo dije el 1 de octubre voy a gastar 500 en fiesta, debo cumplir mi palabra. Y si yo esos 500 los administro bien para gastarlos en todo el mes o en el primer día, ya es mi responsabilidad. Y ahí es donde está el flujo de caja que entra a determinar y hacer el camino. ¿Qué tan rápido estoy cumpliendo ese presupuesto? Llegando a esa meta. Entonces básicamente es como si salgo todos los 3 o 5 primeros días de fiesta y en cada día gasto 100,000 pesos, pues ya para los otros 26 días no va a tener plata. Ok. Así lo he manejado poniendo límites, porque a pesar de que a veces hayan meses muy abundantes y a veces hayan meses más Escasos, con más escasez, más limitados financieramente, tener un límite claro de que no me puedo pasar de esto, así pueda gastar muchísimo más, pues me ayuda a tener orden financieramente. Y que el principio que tengo de ahorrar primero, pagarme a mí primero, se mantenga todos los meses. Que ese es el que yo he contemplado, así logré comprar una moto, así logré comprar el apartamento, así he logrado viajar y así he logrado cumplir mis metas financieras. Pagándome a mí primero y el restante colocando límites y haciendo que así se ahorre y se optimice mucho más el dinero.
cuando hablas de el flujo de caja, el flujo de efectivo, ¿cómo le haces para ese ahorro? ¿En dónde lo manejas? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? A mí me gusta dentro de la empresa, que esto no lo hacía cuando empezamos contigo, no hacíamos muchas cosas. Realmente. Interesante, ¿no? Es que a mí me gusta separar la plata de mi vista, porque al final no puedes gastar lo que no puedes ver. Entonces, si yo no lo veo, no lo gasto. Entonces, de hecho, tengo una cuenta en un banco y yo me envío plata ahí mensualmente para protegerla de mi vista, para no gastármela. Entonces no la veo, entonces sé que no puedo gastar esa plata porque no la tengo. Y ¿qué me pasó hace unas semanas? Estaba de compras y dije, ay, voy a usar la tarjeta de este banco, de mis ahorros. Y no la tenía. Y yo, ahí está. Donde la hubiera tenido, me la gasto. Claro. Entonces, menos mal no la llevé, pero me di cuenta inmediatamente. Fue como, ¿y dónde está? Y empecé a mirar. Y fue como, uy, me iba a gastar, o sea, me iba a disparar en la pierna, básicamente. Entonces me di cuenta que al final, y nosotros enseñamos esto, ¿no? Pero pues fue un momento, dijo un amigo que fue infiel, fue un momento de debilidad. Entonces, en ese momento casi caigo, entonces menos mal no cargué la tarjeta en ese momento, que ahora con las benditas apps es súper fácil, que hasta desinstalarla sería buena idea. Entonces yo la separo ahí y ahí me gusta enviar esa platica y va creciendo poco a poco. Y es una forma de protegerme. ¿Cómo haces tú? Yo lo manejo. Una frase que aprendí contigo es: yo no ahorro, yo invierto. Esa me encanta. Entonces yo aprendí a invertir. Me gusta. Así sea en algo que me dé una rentabilidad baja, que es en una cuenta que me da el 10% de rentabilidad al año, y ahí yo pongo el dinero. Si no, yo compro criptomonedas, si no, yo invierto. Ahorita vamos a invertir en otro proyecto inmobiliario. Y ahí ya nos da... Qué buen momento. Sí, ahí eso es lo bueno de invertir en proyectos inmobiliarios sobre planos. Esa idea me gusta. Que se mucho. convierte en un ahorro. Claro. Al final no necesitas pasar esos 2 millones a tu cuenta, necesitas pasarlos a la fiducia. Ajá. Y en la fiducia, al final de X tiempo, porque al final el tiempo siempre va a pasar, vas a tener una propiedad. Entonces compra una propiedad que esté por debajo de tus posibilidades y que de esta manera no se vaya a convertir en un dolor de cabeza. Porque si en algún momento no puedes ahorrar los 2 millones o el millón o los 500 que estabas dando y tienes que dar un poquito menos, si compraste un proyecto por encima de tus posibilidades, ya se va a convertir en un dolor de cabeza financiero. Y así lo he venido manejando. Yo no ahorro, yo invierto. Invertir en una moto que es una inversión y un lujito a la vez. Y eso lo aprendí estando con las personas correctas. Estuve en el eje cafetero con alguien que se llama Jesús y él se compró un Buen convertible. Nombre. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor, nada me falta. Pero este Jesús anda en convertible. Jesús se compró un convertible. Un Jesús millennial, seguramente. Un Jesús gomelo. Sí, un Jesús más play. Jesús se compró un carro, un convertible que yo decía, este carro tiene que costar unos 300, 400 millones de pesos, $100,000. Me dijo, no, lo compré usado, modelo 2010, me costó 140 millones, alrededor de $30,000. Y si yo lo quiero vender mañana, porque es un modelo exclusivo, lo puedo vender ganándole unos 20, 30, 50 millones más. Fácilmente. Porque lo compré usado, no compré último modelo de concesionario. Compró un carro con una especificación y una salida de mercado interesante que en caso tal de que lo llegue a vender, pues tiene una ganancia y adicional que es un lujo de carro. Y dije, yo también puedo hacerlo y me compré una moto de alto cilindraje, de segunda por supuesto, con 3 años de uso, que si yo la quiero vender no le estoy perdiendo y al contrario me está dando tal vez 1 o 2 millones de ganancia. No es mucho, pero hijo de pucha, sí he disfrutado de esa moto. La moto es un monstruo y es también una inversión que de ahí se fue una parte de mi ganancia. Hablemos de cómo te premias. ¿Cómo me compré premio? una moto. Me compré una moto que
que sí es un gran premio. Pero mira, hemos tenido lanzamientos digitales donde nos ha ido muy bien, y eso estaba hablando con Luisa la otra vez, que en cada lanzamiento hemos hecho buenas inversiones. En el primer lanzamiento había una preocupación porque faltaba muy poco para terminar de pagar el carro de mi mamá, el taxi, y yo terminé dando ese restante, que muy poco, era como el 60% del valor del taxi. Yo lo terminé dando, el taxi quedó a mi nombre, hice una inversión de un taxi que cuenta como mi patrimonio. Ya se había pagado una parte, pero se necesitaba pagar el restante. No había más recursos y pues yo lo invertí. Lo invierto en el taxi y luego al siguiente lanzamiento invierto en la moto. Entonces ya en caso tal de que alguien quiera, algún banco quiera analizar mi perfil, ya tengo un taxi, un apartamento, una moto de alto cilindraje. Y me te estás montando crediticiamente una nota. Sí, para compensar la falta de edad que para los bancos refleja inmadurez financiera. ¿Qué estoy haciendo? Que la edad no pese, sino que pese más lo que tengo en patrimonio. Entonces se convierte en... Bueno, claro que es un punto importante, ¿no? El banco, aunque tú tengas mucho patrimonio, también te mide por tu flujo de efectivo mensual. Por el flujo. ¿No? Claro. Pero o sea, sí suma, pero le interesa más el flujo incluso que el patrimonio. Pero sí suma, por supuesto. Y es pesa, un respaldo, ¿no? Y pesa cuando eres tan joven. Claro. Porque si tienes patrimonio con menos de 25 años, quiere decir que eres maduro financieramente. Y si eres maduro financieramente y lo complementas con un buen flujo de caja, con tus finanzas ordenadas, y que esté bancarizado, es importante que esté bancarizado. Movimientos constantes de la cuenta, buen uso de las tarjetas de crédito y demás, ya vas montándote un mejor perfil crediticio. Y aparte de esas inversiones que siento que me premian un montón, pues disfruto mucho la moto en pareja y nos hemos ido a viajar, a conocer pueblitos. Con mi pareja pues conocemos varios lugares, ya pues juntos fuimos a Brasil, fuimos a Belo Horizonte. Humildemente fuimos a Brasil, a Belo Horizonte, Río y Sao Paulo. Nos premiamos mucho como... disfrutando momentos, experiencias, y a veces esa experiencia es pedir sushi. A Luisa no le gustaba el sushi, pero era más porque tal vez no preparó, no probó un sushi. Alguien debería escuchar eso. no probó el sushi de un buen chef, de un buen chef. Acá pasó algo y sí probaron un sushi de un muy buen chef y tampoco paladar no es toca empezar de a pocos. Y por ejemplo es algo que a ella no le gustaba nada asiático, y poco a poco entonces empezamos a comer cosas nuevas que a los dos nos empezaron a gustar. Entonces que ahorita el ramen, que ahorita el sushi, y a veces lo pedimos en la casa, vemos una película y así me premio, disfrutando mucho momentos en pareja. ¿Tienes un presupuesto para premiarte? No. ¿Recomendarías que se tuviera? Sí, se recomienda tener un límite. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos... Bueno, yo no lo tengo porque yo le doy la plata a ella, y dentro del presupuesto del hogar, porque tenemos un presupuesto del hogar, está eso. Pero digamos, si yo la quiero invitar a algo, yo no me preocupo por el límite de esa invitación, porque siento que vamos a vivir una experiencia y nos va a nutrir como pareja. Pero hay muchas cosas que ya las paga el hogar. La gran mayoría. ¿Tendrías un presupuesto como de diversión? Sí, sí lo recomiendo. Yo no lo tengo, pero el hogar sí lo tiene. Ahí es donde está la diferencia. Yo no lo tengo, yo me encargo de dar mi parte del hogar y ella da su parte del hogar. El hogar ella lo administra y sí tiene su presupuesto para absolutamente todo, y ya cada uno es libre de gastar el dinero que le reste. Ahí es donde yo no tengo ya ese límite, porque siento que es como las tarjetas de crédito. Sí, esas experiencias pues me nutren mucho más. Además que casi todo lo pago con tarjeta de crédito. El cashback que me genera la tarjeta de crédito lo pongo en esa cuenta que me da el 10%. Y yo ahí ya digo, bueno, estoy compensando un poco ese gasto con una inversión. ¿No te pasa con esa cuenta? Creo que sé de cuál hablas, sí. pero no tenemos que hablar de eso en este momento. ¿No te pasa que no quisiera dejar como esa plata tan... Es que es muy fácil gastarla, ¿no? Hay perfiles. Sí. Si de repente hablas con un perfil como el mío,
para mí es fácil dejarla ahí y se queda ahí y así tenga la Porque con esa puedes pagar la tarjeta también de crédito súper rápido. Claro, pero digamos, un perfil como el mío no tiene tentaciones. Yo no tengo tantas tentaciones como de decir, uy, tengo esta Luisa, platica acá. ¿Cierto? Hola, Luisa. Tengo esta platica acá y de repente me la gasto en X cosa. No. O terminas pagando la tarjeta de crédito, ¿no? Que también podría Sí. ser, porque es como 2 botones. Pin, pin, ya. Sí, pero para mí, en lo personal no me pasa. Pero de pronto perfiles como el tuyo, como el de Mabel, que los he conocido, que de repente son tan abundantes que pagar acá o pagar acá es indiferente, Sí, porque es igual indiferente, sí. al final se convierte en un... Sí, creo que es importante el perfil. Sí, se convierte en un como yo tengo abundancia, no hay lío donde la gaste. No pasa nada, sí. Sin embargo, como ya llevo yo mucho tiempo como en este tema, para mí si yo digo aquí esto no y ya miraré de otro lado. Claro. En mi perfil no me pasa. Pero digamos que lo he tratado es más de bajar un poquito hacia el lado de un perfil diferente al mío, a ser más relajado. Entonces, como yo soy tan, este es mi límite y ya, pues yo venga, Bueno, vamos a pasar un poquito. Dentro de esos límites yo también la cago, ¿no? Sí, entonces no, hacerme un poquito más flexible, porque ser tan cuadriculado tampoco en algunas oportunidades me daba permiso a la diversión, porque era como, no, es que ya no hay más. ¿Algún mensaje que le quieras dar a Luisa para la diversión? Que sigamos divirtiéndonos. Así hemos nutrido nuestra relación. Y es muy chévere tener esa complicidad en pareja. Sí, me encanta. Luisa me ha apoyado en muchas cosas y bueno, hemos crecido. Siento que he crecido mucho más los últimos 8 meses viviendo con ella que lo que crecí los últimos de pronto 4 años solo o con mis papás. Y viviendo solo y viviendo en pareja, es que son mundos diferentes, sí, ¿no? Pero viviendo solo tú te conoces un poquito, pero no te conoces tanto como viviendo en pareja, porque tu pareja es tu espejo. Y yo le pregunté esto a Sergio. ¿Te acuerdas que te conté? Yo te conté, sí, pero sí te acuerdas lo que te conté de eso, que Sergio me dijo que no. Sí, pero no, solo para traerlo a la mesa, pero no tiene que. Saludos, Sergio. Eso en mi caso, lo mismo, es de perfiles. Yo me conocí más estando, porque es que crecí pero mucho es que tiempo. También tú estabas solo, pero te la pasabas conmigo y luego Exacto, entonces, creo que fue raro. No estuve tan solo, pero más allá de eso es porque casi dormía conmigo. Luisa. Casi estaba más acá que allá. Pero en mi casa yo era el líder de mi casa y mamá no estaba. Entonces yo prácticamente estaba mucho tiempo solo. Entonces para mí no era nuevo estar solo ya sin mi hermano, porque yo estuve mucho tiempo con mi hermano menor. Yo prácticamente le ayudé a formarse. Y mi mamá mientras tanto trabajaba, que era el rol que teníamos. Entonces, pues para mí la soledad no fue tan ese espejo revelador como si lo es mi pareja. Porque con Luisa es mi espejo y va lo mismo. Todo lo que me molesta de ella es lo que yo mismo debo trabajar. Y ahí es donde más he crecido porque sí hay cosas por mejorar. Y cuando convives con alguien, culturas diferentes, comportamientos diferentes, y entrar a construir algo juntos, que ya no es solo un hogar, sino una empresa, ya es un reto bastante grande. Una de esas cosas que has identificado que tienes que mejorar. Una de esas es la reacción. Soy una persona que en algunas oportunidades no debo reaccionar. Debo, es más, pensar, respirar y responder. Pero llega un punto donde ya reacciono. Es como, me pasa esto y yo te reacciono, no muy asertivo, no muy amoroso, y puedo herirte. Reaccionar con palabras, con gestos, de repente con un bullying inapropiado. Nosotros hay una complicidad muy grande que nos hacemos bullying mutuo, pero a veces no es momento de hacer bullying. Y a veces una palabra en un mal momento te puede herir más que cualquier otra cosa, porque tú dices, no, o sea, eso no es un chiste, me dolió. Entonces sí, el reaccionar es como,
debo pensar un poquito más las cosas antes de decirlas, porque eso me sirve para la empresa. No puedes traerme un problema y yo coger a 3 piedras ese problema. Debo pensar, analizar y responder. Y otra cosa muy valiosa, de repente que pueda mejorar la comunicación. Creo que la comunicación está en constante mejora. Con Luisa nos comunicamos muy bien, sin embargo, hay cosas de transmitir ideas. Transmite bien tu idea y yo te copio, pero si tú no me dices que estás bien, que estás mal, yo no voy a ser adivino, ni de mi parte ni de parte de ella. Al final eso también, en la empresa también debe funcionar, porque yo no puedo esperar que tú adivines lo que yo estoy pensando para atender al cliente. Al final yo debo transmitirte la idea. Se me acaba de ocurrir esta que creo que es más importante, creo que es más importante que las anteriores, es liderar con el ejemplo. Eso es algo que todos los días me repito, y es: si yo quiero ver un cambio en ti, te debo liderar a través de mi ejemplo. Yo primero te debo respetar, yo primero te debo dar amor, yo primero te debo hacer X cosa que yo quiero que tú hagas hacia mí. Yo te debo liderar con el ejemplo. Si yo quiero que tú hagas ejercicio, si yo quiero que tú seas una persona activa deportivamente, que se alimente mejor, yo no puedo esperar lo que tú lo hagas. Yo debo hacerlo primero, mostrarte qué beneficios tiene hacerlo y que tú me copies la idea, porque ya te lidero a través del ejemplo. Eso con el tema de madrugar, con el tema del ejercicio, con el tema de la alimentación, con el tema de la comunicación. Como yo no puedo esperar X cosa de ti si yo no la estoy haciendo. Wow. Increíble cómo se pasa el tiempo tan rápido cuando se habla chévere, ¿no? No, y aquí falta un montón de cosas. No, pues no hablamos nada más. No, esta es solo la introducción. Sí, y esa es la introducción del podcast de hoy. ¿Cómo te encuentras en redes sociales? En Instagram, Facebook, TikTok y YouTube me encuentran igual como @Santiago Garzón F, Santiago Garzón F con la F al final. Ahí subimos todo contenido inmobiliario. Aquí está el logo de la marca, que es Está un muy logo. bonita la gorra. Es bien bonito. Los colores de la marca es azul, blanco y dorado. Significa la S, pues, de la marca de Santiago Garzón F, y también significa el camino que te lleva hacia tu casa. Al final, para los que nos están escuchando, en la parte de arriba es el techo de una casa y en la parte de abajo representa como un camino semejando a una S que en la parte de arriba es una casa y al final es un camino. No, hay muchas cosas de qué hablar, hay que hacer parte 2 y 3 de este podcast. Te admiro un montón, te aprecio un montón, has crecido demasiado. Te lo he dicho en privado, en chat, agradezco a Dios por ponernos en el camino, te lo digo también públicamente. Eres una persona que admiro profundamente, que me ha enseñado un montón, que hoy agradezco por tenerla cerca en mi círculo para que me enseñe un montón de cosas. Aprendí un montón en este podcast, creo que es una de las cosas que yo más disfruto de hacer lo que hacemos hoy. Tomé varias notas acá. ¿Qué mensaje le darías a alguien que quisiera empezar a invertir en propiedades, pero todavía no lo ha hecho? ¿Qué dudas tiene? Que no sé, ¿cuál sería como ese primer mensaje que le das como para cerrar este podcast y hablar algo de propiedades? Porque no que enseña de propiedades y no dijiste nada, güey. O sea, dame algo, ¿no? de casas, ¿no? Hoy publiqué una foto que hablaba un poquito de eso, ¿no? Que el viaje a Brasil era un sueño, porque la vida, gracias a Dios, ahorita soy una persona muy espiritual, no religioso, pero sí muy espiritual. Y gracias a Dios la vida se me ha transformado mucho en muy poco tiempo. Pero antes pensar en ir a otro país, y más a Brasil, que era un sueño por todo el tema del fútbol, por todo el tema de la cultura, después del Mundial del 2014, pues Brasil se mencionó en todo lado. Entonces, Brasil era un sueño, pero siempre escuché que era muy costoso. Y después de ir, me doy cuenta que sí, no. Con planeación se puede lograr las cosas. Entonces, ir a Brasil es muy parecido a comprar vivienda. O ir a cualquier país. Se necesita planeación, planear tu viaje o planear la compra de tu vivienda. Se necesita organización financiera. Si yo quiero comprar mi vivienda, necesito organizarme. No puedo comprar mi vivienda teniendo un poco de deudas.
yo primero necesito pagar las deudas para empezar a invertir, que si no al final voy a tener 2 pasivos. Lo mismo si quiero hacer un viaje, necesito organizarme financieramente para que ese viaje no se convierta en un hueco financiero. Y el tercero es tomar la decisión. Para ir a Brasil tenía miedo, para comprar mi primera propiedad tenía miedo, para comprarme la moto tenía miedo, para terminar de pagar el taxi tenía miedo, pero ese miedo ya no me detiene y tomo la decisión y al final no hay decisiones malas, al final son decisiones que me acercan o me alejan de mi expectativa, pero todas van a traer un aprendizaje. Al final, organizarse, planear muy bien y tomar la decisión es lo que les recomendaría, y esa decisión se debe tomar a través de educación. La decisión la tomo y mitigo el miedo cuando tengo educación. Cuando yo miro personas que ya han logrado comprar vivienda, cómo lo han hecho, qué tips me dan, lo mismo para ir de viaje, cómo han ido de viaje, qué tips de viajes me dan y demás. Entonces, al final es eso, es esas 3 que acabo de mencionar. Bueno, él es Santiago Garzón, inversionista y educador en cómo volverte tú un inversionista de bienes raíces. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete acá abajo, activa la campanita de notificaciones. Si nos estás viendo en Spotify y en Apple Podcast, ponnos 5 estrellitas, nos ayudas a crecer bastante, ayúdanos a ayudar a más personas. Y si te gustó este podcast, ayúdanos a difundirlo. Si no te gustó, pues ya que ya acabamos. Compártelo con tu peor enemigo para hacerle la vida imposible. Me encanta esa idea. Y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast.